Alicia Bárcena, bienvenida a Largo Aliento. Muchísimas gracias, un honor estar aquí, Sabina. Te andábamos buscando desde hace rato porque para Largo Aliento, la gente que ve Largo Aliento también, la ecología es uno de los temas más importantes, si no es que el más importante en nuestro mundo. Tú eres bióloga. Sí, hombre, ¿tú crees? Soy bióloga de profesión. Me dediqué después a la botánica. Y después lo que hice fue algo muy hermoso, que fue trabajar en las comunidades mayas sobre el tema de la etnobotánica, recogiendo todos los nombres tradicionales de las plantas por los mayas y sus usos. Ajá. Y bueno, fue mi formación, me formé en la península de Yucatán. Eso fue, o sea, esa fue mi verdadera ¿Qué formación. edad tenías cuando estabas haciendo etnobotánica en Yucatán? 27 años. 27. De los 27 a los 30 estuve ahí, sí. ¿Y cómo entró el mundo diplomático a tu vida? Pues mira, fue muy interesante porque después de... todo pasó como todo pasa en la vida, ¿no? Conocí un canadiense maravilloso, Maurice Strong, que me invitó a trabajar con él. Y te digo el cuento corto, ¿verdad? Porque bueno, ya sabes cómo es la vida. Y, y me invitó a trabajar con él en la Agenda 21 en la cumbre de Río, que yo creo que fue una gran cumbre porque fue donde se adoptó la Convención de Cambio Climático, de Biodiversidad y de Desertificación. Sí. Aparte de los principios de Río, donde viene el principio del que contamina paga, el acceso a la información, ¿no? Fue una experiencia única. Y después lo que pasó fue que se abrió un puesto en la CEPAL, Ajá. la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Postulé y gané. Y me fui para Chile. Y fui directora de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos en la Mira. CEPAL. Y ahí me fui quedando hasta que llegó Kofi Annan, me invitó a trabajar en su equipo y me fui como jefa de gabinete de Kofi Annan. Mira, no, de verdad. O sea, de los pueblos mayas a las Naciones Unidas, eso ya fue. Te la conté en 3 segundos, ¿verdad? Pero bueno. Ajá, ajá. Y entonces, después llegó Ban Ki-moon y me pidió que me quedara todavía más tiempo con él, pero me invitó a un puesto imposible, que era la Administración de Naciones Unidas. Ajá. Una magnitud impresionante, Ajá. digo, manejar el presupuesto de las Naciones Unidas, los militares, las fuerzas de paz, todo. Y de ahí me fui, me regresé a la CEPAL, pero ya me regresó como secretaria ejecutiva. Ajá. Y ahí me quedé en la CEPAL. Y de allí te llama López López Obrador. Obrador, a la Embajada de Chile, de México en Chile, Ajá. que para mí era maravilloso, porque Ajá. Chile para mí es como mi otra patria. Y de ahí me llama para reemplazar a Marcelo Ebrard. Y entonces me vengo en julio de 2024. Claro, en 2023. Y cuando te conocemos así nacionalmente, ampliamente, es cuando eres secretaria de Relaciones Exteriores. Por eso nos sorprende que entres como secretaria de Ecología. Claro. A ver, Alicia, hablando... Barájemela más despacio. No, hablando así a nivel internacional, no sé si tú sigues a Noam Chomsky. Ay, no solo lo sigo, sino que soy su admiradora y estuve con él en un foro en la UNAM, en Fíjate. ese gran foro global donde hablamos de el cambio de época. Creo que Noam Chomsky nos educó Totalmente. en la política internacional y esto de primero profit over people, ¿no? La ganancia sobre la gente. Él puso este concepto que es tan cierto y cuando lo nombró lo empezamos a ver muchos y muchos. A mí me inquietó que a finales del año pasado, en diciembre de 2024, subió a YouTube un comentario. Está en su escritorio con su pelo así blanco de profeta, Sí, a sí. sus 90 y tantos años, Sí. y muy despacio dice, estamos en el fin de la humanidad organizada. Él lo que dice es que con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América y su plan de perforar exhaustivamente el planeta donde lo dejen, como en palabras de Trump, drill, baby, drill, ¿no? Perfora, perfora, baby, perfora.
se va a romper por fin el equilibrio ecológico y van a venir huracanes, sismos y otras violencias naturales como no las imaginamos. ¿Qué piensas? Mira, yo creo que efectivamente, primero que nada, soy una gran admiradora de Noam Chomsky. Sí creo, a ver, incluso antes de la llegada de Trump, creo que el planeta está en un, yo diría, en un momento muy delicado, porque con el cambio climático, si nosotros sobrepasamos el 1.5 grados de temperatura, que estamos cerquísima, estamos en 1.2 ya hoy, ¿no? Ajá. Al sobrepasar esa temperatura global, estamos hablando de un cambio global, efectivamente viene lo que ya estamos viendo, ya lo estamos viviendo. O ¿Qué? los incendios de California, Sí, claro. o sea, pudo haberse evitado el 1 o 2, pero esta extensión, el que no haya agua, que hayan obviamente también privilegiado destinar recursos a, pues ahora sí que, perdón, pero a las guerras, a lo militar, en lugar de a un Sí, manejo sustentable del agua, sí. pues ahí tienes los efectos. Entonces, sí estamos en un, yo diría, en un, que si es todavía reversible o no, yo creo que sí, porque si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, Pero ¿no? te pregunto sobre ese punto 3. ¿Qué define que sí subamos ese punto 3 o que bajemos? ¿Qué es? Porque suena tan abstracto. Ah, no, es importantísimo, porque resulta que tenemos, en el mundo hay un presupuesto de carbono. Ajá, Imagínate tú que hay una nube a nivel mundial donde están los gases de efecto invernadero, ajá, ¿no? Ahí están estacionados y por eso es un problema global, pues están ahí, ¿no? ajá, Muy ajá. bien. Si seguimos emitiendo y emitiendo y emitiendo, vamos a rebasar ese, nos queda un presupuesto muy chiquito de carbono en la humanidad para seguir emitiendo más de lo que logramos, en cierta medida, reemplazar o Sí. compensar, ¿no? Y por eso la humanidad hoy tiene que tomar decisiones muy concretas. O sea, si no bajamos nuestra Los emisión de gases, gases, exacto. n- se truena ese equilibrio. Así es. La temperatura global va a aumentar a tal grado. ¿Por qué Trump está, por ejemplo, mirando a Groenlandia? Pues porque quiere perforar más, ¿no? No, Allí no, están las porque quiere el reservas agua, de agua petróleo y el agua. y el El agua. agua dulce, ¿no? Sí, Realmente el agua dulce está en Groenlandia, sí. en hielo en este momento. Entonces a él no le importa que aumente la temperatura si va a tener acceso al agua y a los minerales, a las tierras raras. A él le interesa Groenlandia y como dices tú, perforar, 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 no solo para combustibles fósiles, Sí, para tierras raras que claro, son importantísimas para la tecnología de hoy. claro. Y si se deshiela además el Ártico, lo que va a pasar es que va a haber allí un nuevo océano que va a ser el centro del mundo. Y si él tiene Groenlandia, tiene una tercera parte de la costa de ese océano. O sea, ellos ya están planeando para un mundo destrozado. O sea, Totalmente. para un mundo que ya no es como el nuestro. Totalmente, Fracturado, dices. fracturado. Un mundo que si no, o sea, realmente hemos roto ya mucho el equilibrio del planeta, ¿no? En Sí. realidad, con el clima, con la pérdida de biodiversidad, en fin, por ejemplo, con la escasez de agua, que la estamos ya viviendo en muchos lugares. Y por eso yo sí creo que México tiene una oportunidad hermosa porque en realidad este sigue siendo un país. Y tú preguntabas, ¿y cómo te veniste de la diplomacia al medio ambiente? Es mi origen. Yo creo en este tema. Y ya sé que mucha gente dijo, ay, ¿cómo? De la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Semarnat. Pues no, es que ahí yo creo que está la clave de lo que debemos hacer en el país, que es conservar lo que tenemos, el agua, que la presidenta ha hecho, para mi manera de ver, un acuerdo nacional histórico en Alicia, favor del agua. disculpa que te pida estas precisiones. ¿Qué oportunidad tenemos? Te oigo describir cómo podemos nosotros tener un mejor proyecto ecológico, pero ¿eso abre una oportunidad para México internacional? ¿En qué sentido? Muchísimo, porque fíjate tú, por ejemplo, yo fui a la cumbre ahora de biodiversidad en Cali. Ajá, ajá. Entonces, ¿cuál es el compromiso de todo el planeta? Conservar el 30% del territorio al 2030. En México lo podemos hacer. Ahorita tenemos 232 áreas naturales protegidas
Y entonces, ¿qué significa eso? Sí, Ahora, en términos prácticos, ¿no? exacto. Uno, restaurar manglares. ¿Por Ajá. qué son tan importantes? Porque son los grandes capturadores de carbono. Sí, claro. Si nosotros queremos realmente solucionar soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Ponte tú que no logremos reducir las emisiones porque todavía no estamos ahí, seguimos usando petróleo, qué sé yo. Pero los manglares, restaurar manglares, significa que podemos absorber carbono. Y otra cosa más, nada más para terminar esta idea, proteger las costas contra los huracanes. Y 3, las pesquerías se recuperan en los manglares. Las semillitas de camarones, de ostiones, ahí se reproducen en los manglares. Sí, se enredan en las raíces. Exacto. Alicia, yo sí te quiero preguntar detenidamente sobre 2 temas. Digo, no podemos abarcar todo, No, y yo menos sé. en detalle, pero 2 temas, los depredadores en México y las reservas. Si te parece, vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí. Sin duda, el Tren Maya es una de las grandes obras, pues la obra de infraestructura mayor que se ha hecho en un siglo en México. Pero es cierto que la huella ambiental, el impacto ambiental es irreversible. Sí, ha habido un impacto, por supuesto. Si tú haces un tren de 1,500 kilómetros, pues lógicamente tienes áreas de, ¿cómo se llama?, de materiales de construcción y los CADBIS y las estaciones. Ahora, que trae un gran beneficio a la gente, sí. Sí. Que tiene forma de restaurarse también. Secretaria, me decías que querías hacer una precisión. Fíjate lo que estamos hablando. Es importantísimo el dato, por eso quise rectificar, Sí. porque estamos hablando de 232 áreas naturales protegidas. Nosotros tenemos que llegar a proteger el 30% del territorio, que significa proteger, fíjate qué importante, 1,233 millones de hectáreas. O sea, es un montón. Sí, es un montón. Y esto significa, ¿por qué es tan importante?, que ya tenemos hoy día 30.8 millones de hectáreas terrestres protegidas y 19.6 millones de hectáreas marinas que nos faltan por proteger, ¿no? Entonces, estos son los temas que nosotros tenemos que abordar en los próximos 6 años. Necesitamos alcanzar ese 30%. Y en la tercera parte, que es la de la esperanzadora, la optimista, hablemos más de las reservas. Te pregunto más. Ahora hablemos de los depredadores que nos obligan a hacer reservas y a proteger el medio ambiente. Por ejemplo, acá en Largo Aliento tuvimos un programa sobre los bienes comunes. Vino una socióloga, la traductora de... Elinor Ostrom. Exacto. Y ella nos explicó qué son los bienes comunes, cómo se gestionan, la diferencia con los bienes privados o con los bienes estatales. Y de pronto la entrevista se fue a la depredación de las mineras canadienses, del campo y de los bosques mexicanos. Y nos enseñó unas fotografías aterradoras. ¿Qué área? Primero, ¿de qué tamaño es el problema? A ver, muy importante lo que está diciendo, porque lo que Elinor Ostrom, si es ella a la que nos referimos, Sí. que habla de los bienes comunes, ella, fíjate que se inspiró en gran medida en su trabajo en Oaxaca, porque el estado de Oaxaca en México es el estado que tiene los bienes comunes más, yo diría, más expandidos, y por lo tanto hay mucha conflictividad, es verdad, pero son las comunidades, los pueblos de Oaxaca, los que han mantenido las comunidades forestales, costeras, campesinas, ¿no? O sea, Y para Elinor- aclarar a nuestro público, los bienes comunes es que los dueños es la comunidad. Exacto. Y que ponen sus reglamentos internos y ellos vigilan que se cumplan los reglamentos, y según nos dijo Eleanor Ostrom, es una tercera forma de ¿Proteger? mantener bienes que además suele ser muy exitosa. Muy exitosa. Te lo digo porque ella, te digo, que se inspiró en experiencias Fíjate, qué concretas de Oaxaca. interesante. Nuestra Oaxaca. Ajá. ¿Por qué es tan importante esto?
porque hoy día, gracias a las reformas que ha planteado Andrés Manuel López Obrador y que, por supuesto, Claudia Sheinbaum ha impulsado, por ejemplo, el de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, afromexicanas, es importantísimo porque los grandes bienes naturales, la gran biodiversidad de este país está en manos de las comunidades de bienes comunes. ¿Lo está? Sí, claro, ahí tienes razón de que hay una controversia entre el desarrollo, yo no le llamaría el desarrollo, las industrias extractivas, déjame ponerlo así, De acuerdo. ¿no? Sí. Y las comunidades. Sí. Y entonces sí es cierto, hay ¿cómo te diré? Sí, Una hay, confrontación. por supuesto. En Yucatán, por ejemplo, las granjas porcícolas, por decir un tema, pues sí están entrando en contención con las comunidades ejidales de propiedad común en Yucatán. Ella nos enseñó Entonces, fotografías donde primero se ve un bosque y luego se ve 10 años después y no hay un maldito tronco, ya no un bosque y además es todo parece grava y incluso está marcado con círculos concéntricos, o sea, no queda nada. Yo creo que allí no crece ni el pasto, no sé en cuánto tiempo. pero ahí estás tocando un tema que me parece muy importante y lo veo alentador en el caso de México, porque en el caso de las empresas mineras, por ejemplo, si las empresas mineras en México hoy no cumplen con la normativa ambiental, no cumplen con la parte normativa en el agua, que eso es donde fundamentalmente hay una enorme conflictividad, digamos, y tercero, si no resuelven sus pasivos ambientales, no va a haber minería. Y de hecho la reforma a ¿En la ley serio? minera pues Ay, está en el Congreso. La Suprema Corte está en el metió Congreso, un amparo. pero está aplicándose las leyes. Bueno, en ese sentido nosotros Eso te estamos. toca a ti. Bueno, por lo menos la parte de los permisos mineros me toca a mí y los pasivos. Fíjate, nosotros estamos ahora viendo con mucho cuidado lo que ha pasado. Las empresas canadienses, mencionaste tú. Sí, sí, sí. Las empresas canadienses hicieron una iniciativa, en Canadá, obviamente, Sí. de minería sustentable. Muy Sí. bien. Cuando yo estaba en la CEPAL, hicimos un estudio de las mineras canadienses en toda América Latina y el Caribe. Y descubrimos que las queridas empresas canadienses, lo que pregonan en su país, no lo aplican en las inversiones que hacen en Perú, en Chile, en México. No es la primera vez que oímos, se Esta llama cuestión. colonialismo, extractivismo, sí. Exacto. Entonces, nuestra apuesta y nuestra propuesta es que tenemos que migrar del extractivismo a la sustentabilidad. Y eso quiere Y decir... si tienes las armas, además de legales, yo casi te diría que las armas políticas, las armas militares en algunos casos serán necesarias. Si tienes las armas para hacerlo realidad. Por lo menos las legales sí. Y déjame decirte que hemos ya entrado en contacto con las empresas mineras en Ajá. México, porque no se habían reunido con la Semarnat en el periodo anterior. Conmigo sí, pero mis reuniones con ellos son para que cumplan con la ley número 1, para que resuelvan los pasivos ambientales que han dejado en el camino. ¿Qué son los pasivos ambientales? Pues, por ejemplo, el río Sonora, la contaminación o sea, lo que dejan del río. destruido. Exacto, el río Sonora Bacanuchi, que ¿Y quedó. los tienen que arreglar Pues según la claro, ley? sí, por ¿Están supuesto. dispuestos, Alicia? Eso no sé. A eso los vamos Oye, nosotros si a no están llamar, dispuestos, ¿no? pues adiós, ¿no? Exacto. O sea, lo que la presidenta Sheinbaum dice es, ok, o sea, puede haber proyectos mineros, no fracking, ¿eh? Eso sí, no. Fracking no. Pero puede haber, pero siempre y cuando cumplan con estas 3 cosas que te digo. Cumplan con la normativa ambiental, no extraigan agua y que en realidad haya, en todo caso, recirculación del agua que utilizan, que usen agua tratada. ¿Por qué van a usar agua potable? Y tercero, que resuelvan los pasivos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en la Semarnat? Que sí empezó el gobierno anterior, el listado de los pasivos ambientales de la minería. ¿Y Eso los de tenemos. qué tamaño es eso? Pues mira, no te tengo el dato aquí preciso, pero sí te puedo decir que sí tenemos ese inventario. Y entonces vamos a ir yendo caso por caso, resolviendo, ¿no? Y verdaderamente creo que es necesario, es urgente. Yo veo algunas empresas mineras que sí están dispuestas a trabajar en la sustentabilidad, que se dan cuenta que
esto es necesario y si no, no va a haber, no hay manera, ¿me entiendes? No hay manera de continuar extrayendo minerales que sí son importantes, nadie lo niega, pero el cobre es fundamental si queremos movernos a la electromovilidad, el litio también lo será, pero hay maneras de hacerlo de una forma distinta y eso es lo que tenemos que probar. Y no estas grandes extensiones. Mucho del territorio ya está impactado, esa es la Sí, realidad. sí. Te iba a preguntar sobre el Tren Maya. No, sin duda el Tren Maya es una de las grandes obras, pues la obra de infraestructura mayor que se ha hecho en un siglo en México y va a beneficiar a millones de yucatecos, ahora sí de paisanos tuyos y de gente del sureste. Pero es cierto que la huella ambiental, el impacto ambiental es irreversible. A ver, hay de todo, depende, son 7 tramos los del Tren Maya. Ajá, Nosotros ya nos hemos dado en estos 3 meses a la tarea de revisar tramo por tramo, ¿eh? ajá. De hecho, la semana pasada, mis 2 subsecretarias, más la Profepa, más la procuradora de la Profepa, más CONAFOR, más CONAMP, hicieron un recorrido en todo el Tren Maya, Y ¿no? diagnosticaron todo. Pues por lo menos fueron a ver, no te puedo decir si hicieron, porque no fue un recorrido tan detallado, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos con nosotros la, yo diría, la voluntad de Tren Maya SADCB, que es la empresa de la Defensa Nacional, Ujú. de trabajar con nosotros. Ellos no estaban tan acostumbrados al tema ambiental, eso yo lo sé, pero lo que sí veo es una voluntad de que vayamos tramo por tramo resolviendo los problemas. Sí, ha habido un impacto, por supuesto. Pues si tú haces Sí, no, pues es un tren de inevitable. 1500 kilómetros, pues lógicamente tienes áreas de, ¿cómo se llama?, de materiales de construcción y los CADBIS y las estaciones. Ahora, que trae un gran beneficio a la gente, sí. Sí, Que tiene forma de restaurarse también. Es sí. decir, creo que podemos realmente en conjunto con el Tren Maya SADCB, con la SEDATU y con las comunidades, ¿no? Ujú, Reparar, yo no te diría al 100% porque es imposible, ujú, ujú. pero lo que sí se puede es, por supuesto, volver a restaurar algunas áreas y la selva, en la selva tropical en general, es noble, es una selva que se recupera. No te voy a decir que al 100% no va a ser posible, claro que Si uno no. ve el perímetro del Tren Maya, pues se enmarca allí la península de Yucatán y a uno se le antojaría que todo en medio sea protegido. Mira, yo creo que vamos a lograr algo muy importante, es lo que estamos proponiendo nosotros, que es un corredor biológico entre Calakmul y Campeche y los petenes de Campeche. De manera tal que sí, que extendamos parte de las áreas naturales protegidas que queremos expandir, tienen que partir de la zona maya. Imagínate, es la zona de donde yo vengo, digo, donde trabajé, donde hice mi vida profesional. Y a mí me tocó, fíjate, la Reserva Natural de Sillancán. Me Ajá. tocó declararla cuando era subsecretaria de la prehistoria y es una reserva muy importante, Sillancán. Sillancán quiere decir puerta del cielo, para empezar. Ujú. Esa reserva está ahí, no se ha tocado, ¿verdad? Se hizo una carretera pequeña y tal. Entonces queremos conectar Sillancán, Calakmul y Campeche. Y entonces hacer un gran corredor de áreas naturales protegidas. Y cuando se habla de reserva, ¿a quién le queda el mantenimiento de esa reserva? O sea, se habla de que las comunidades extraigan una cantidad sensata de materia prima o de convertirlo en una zona donde el turismo ecológico lo sostenga. ¿Cómo se mantiene una reserva hoy en día? Mira, las reservas, hay varias categorías, ¿no? Las reservas de la biosfera. Esas son como Sillancán, que eran terrenos nacionales, tienen un plan de manejo, que quiere decir más bien de conservación, ¿verdad? Ajá, Tú ahí puedes permitir cierto nivel de manejo, pesca artesanal de pequeña escala o cierto extractivo. Por ejemplo, el uso de las selvas por los mayas, ¿qué era? Era extraer ciertas maderas sin comprometer el ecosistema. Eso era. Y ujú. eso sí se puede. Después tienes otro tipo de áreas naturales protegidas que ya no son áreas totalmente despobladas, que tienen comunidades adentro. Ujú, ujú. Entonces ahí
Ahí es donde es más importante que nunca tener un plan de manejo y hacerlo con las comunidades. Por ejemplo, la extracción de miel, la Sí, mielicultura, la apicultura, la melipona, que es una de las abejas más hermosas del mundo, y la miel de Yucatán. Eso sí se puede. ¿Y quiénes son las grandes productoras? Las mujeres. Entonces, hay formas de hacerlo con y sostenibilidad. hay un mercado Por internacional. supuesto, pero lo que hay que hacer es La conectarlo. vainilla también La es una vainilla, cosa mi que se vida. perdió en el mundo. Y en Y es México hay de originaria las de México, pocas ¿eh? cosas. La vainilla es Sí, originaria de claro, y se México. perdió. Y es ahorita el comercio es de lujo, ¿no? Es de lujo y surgió en Veracruz. Y fueron las comunidades de Veracruz las que domesticaron la vainilla. Entonces, por favor, ¿cómo no vamos a rescatar esos saberes tradicionales? Y ahí sí te diría, industrializarlos, pero con ellos. Con O ellos. sea, yo no estoy en contra de la industria, lo que sí estoy en contra es del extractivismo, con ganancias No, para sería unos cuantos. fabuloso. ¿Cómo le hacemos para, ahora sí que siguiendo a Elinor Ostrom, Sí, ¿no? exacto. Vámonos con Elinor. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que no la pude terminar desgraciadamente, sobre bienes comunes, ¿no? Y con Sí. Elinor. Elinor era mi directora de tesis, por eso la conozco. ¿De veras? Pues claro, se murió en el camino, ¿verdad? ¿Qué Pero tal? una mujer extraordinaria, ¿sabe? Por eso me encanta que Sí. me ponga sobre la mesa a Sí. Noam Chomsky y a Elinor Ostrom, que A mí son me parece mis muy dioses. esperanzador el concepto de bienes comunes y me parece Sí. que es una tercera manera de gestionar que representa un futuro Ay, sí. próvido. Mira, te voy a contar una anécdota nada más. Me reuní con pescadores ahora en Yucatán, ¿no? Que representan a 2.500 del Golfo de México, ¿eh? ¿Qué aprendieron esto? Bueno, hubo un gran derrame de British Petroleum en 2010, te acordarás, y Andrés Manuel López Obrador hizo un fideicomiso y les ayudó a los pescadores en el último año, 2024, ¿no? Y les dio 5,000 pesos a cada uno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que restauraran manglares. Hombre, los pescadores, hombres mayores, diciéndome que habían aprendido el valor del manglar apenas Sí. con este proyecto. Entonces, claro que se puede. Ellos mismos son ya ahora para mí los grandes restauradores de las costas del Golfo de México. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de reservas. Volvemos. La prensa nos alerta todo el tiempo sobre el agua. ¿Cuál es la situación real del agua en México y qué se puede hacer? Para poder rescatar el agua significa lo siguiente: ordenar las concesiones y lograr que el sector privado que tenía concesiones otorgadas, alrededor de 350,000 concesiones se dieron entre Salinas de Gortari y hoy, ¿verdad? Concesiones. Muchas de ellas dadas a particulares, otras a distritos de riego, pero que no usaban todo el agua concesionada. Y entonces, por ejemplo, había distritos de riego que revendían el agua. El agua. La prensa nos alerta todo el tiempo sobre el agua. ¿Cuál es la situación real del agua en México y qué se puede hacer? A ver, la situación es delicada porque sí estamos atravesando un estrés hídrico en muchas regiones del país, sobre todo en el norte. Tenemos agua en el sureste, justamente ese es el balance que tenemos que lograr, pero para poder rescatar el agua, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este gran acuerdo nacional por el derecho al agua y la sustentabilidad del agua. Y ese significa lo siguiente: ordenar las concesiones y lograr que el sector privado que tenía concesiones otorgadas, alrededor de 350,000 concesiones se dieron entre Salinas de Gortari y hoy, ¿verdad? Concesiones. Muchas de ellas dadas a particulares, otras a distritos de riego, pero que no usaban todo el agua concesionada. Y entonces, por ejemplo, había distritos de riego que revendían el agua. Por el distrito de riego del norte, por ejemplo, revendía el agua a una ciudad
Entonces tú dices, a ver, espérate, ¿qué es esto? Entonces la presidenta realmente, con este Acuerdo Nacional del Agua, ha tenido logros impresionantes de que hay sector privado que ha decidido regresar sus excedentes de agua al erario público, digamos, y ella lo que quiere es darle prioridad al consumo humano, pero también a la restauración, porque la única manera de que logremos realmente preservar el agua que tenemos todavía y captar el agua de lluvia, bosques. Por eso estamos detrás del bosque de agua. Acabamos de firmar el gran programa con Un los convenio entre la Ciudad de México, el Estado Morelos de y el Estado de y México, de México, ¿no? sí. Nosotros. Es importantísimo. Puras mujeres, Sí, curiosamente. caray, ¿qué te parece? En la foto, Pues sí. lo que más me impresionó son 4 mujeres. 4 mujeres. Delfina, la gobernadora Delfina, Delfina. Clara, Margarita y Mariana Boy, que es mi procuradora, y yo. Ay, 5 ¿por mujeres. qué? ¿Por Porque qué? sabemos que ese es el tema de fondo, mi corazón. Las mujeres, sí lo creo, de verdad. ¿Lo crees? Sí. O sea, no es que los hombres sean mala onda, ni mucho menos, pero sí necesitan nuestro equilibrio porque impresionante cómo nos pusimos de acuerdo rápido para proteger el bosque de agua. ¿Qué? ¿Por qué es tan importante? Porque ahí se genera el agua que consumimos en esta zona metropolitana. Esa es la realidad. Entonces, ¿el proyecto del bosque de agua en qué consiste? Consiste en combatir la tala ilegal, Ajá. para empezar. Y ahí yo estoy de la mano con Omar García Harfuch, con la Guardia Nacional y el Ejército, combatiendo la tala ilegal. Ok. Y con ellas, y con los gobiernos de los estados, Ok. porque no está fácil. Tú cuando dices porque mucho de la minería, por ejemplo, también es ilegal, ¿eh? Sí, por eso te decía bueno. las armas políticas y agregué o armas militares, digo, Pues porque... eso. No, yo los traigo a toditos Sí. a la pelea. Entonces, combatir la tala ilegal, los incendios forestales. Ajá. Y tercero, restaurar. ¿Y cómo se restaura? Sí, es lo que te ¿No? iba a preguntar. ¿Y cuánto toma? ¿Cuánto Pues tiempo? mira, ve lo que se hizo en el lago de Texcoco. Es un gran humedal el lago de Texcoco. Salobre, sí, pero es un gran humedal importantísimo que ya está ayudando a la restauración. O sea, la naturaleza es muy Xochimilco, rápida claro. en renacer. Claro, si nos proponemos, por eso el Acuerdo Nacional Hídrico es tan importante, porque también habla de la presidenta nos ha indicado 3 ríos, imagínate, Lerma, Santiago, el Tula y el Atoyac. Tenemos que restaurarlo. Todos los días estamos como locos trabajando ahora en estos cómo? 3. ¿Cómo? Bueno, primero analizando las descargas, por favor. ¿Quién está haciendo las descargas? Controlar las descargas, limpiar estos ríos, porque hay una enorme injusticia ambiental en el estado de Hidalgo. Sí. Nuestras aguas negras van a dar allá. ¿Cómo es eso? Sí, No. sí. Nosotros estamos trabajando en la restauración de la presa Endó con las comunidades. ¿Quién nos está ayudando? La Secretaría de Marina sacando el lirio acuático, Entonces, el gobierno del estado. Primero viendo quién tira en estos lugares o quién hace cosas que está destruyendo. Luego, tomando medidas de restauración. Restauración. Para mí, la palabra clave de este sexenio es restauración. ¿Por qué? Y por eso vamos a hacer un programa nacional de restauración ambiental. Y eso implica, por ejemplo, meter nueva vegetación, Claro. abrir cauces de agua a lugares, o sea, construir para rescatar. Totalmente. O sea, tenemos una enorme potencialidad y con una presidenta totalmente sensible al tema, que eso para mí es la maravilla del siglo. Creo yo que el tema ambiental, además, es un bien común. Sí. ¿No? Bueno, el clima y la naturaleza son los 2 grandes. No puede ser tarea de Semarnat nada más. No. Pues Yo por eso, a ver, secretario de Marina, ven acá, ayúdame. Secretario de la Defensa, órale. O sea, toditos a la mesa, mi vida, porque este es nuestro país. ¿De qué se trata? Y hoy que se anunció el Plan México, tú lo viste, maravilloso plan con sustentabilidad. Empresas, bienvenidas, sí, con sustentabilidad. Yo quiero saber cómo van a usar cómo van a tratar sus residuos, no queremos descargas, cómo van a reciclar. No sé si me explico, o sea... No, eso me parece maravilloso, pero le tengo mucha desconfianza. Pues sí, bueno.
¿Qué me Ah, dices? le tengo mucha desconfianza a los empresarios internacionales, a lo que dice Chomsky, o sea, la gente que prefiere la ganancia Rápida, a la la gente y concentración. a la naturaleza, por supuesto, rápido, extraer. Este, Pero ¿quién nos va a defender? pues, Nosotros, ¿no? pues Es decir, la eh, Secretaría de ay, mi Ecología, vida. pues sí, Pues sí, pero necesitamos el concurso de todos y de todas. Y si esto no está en la demanda social, no vamos a tiene que avanzar. estar en la demanda Sí, social. sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos, Pues Alicia? mira, yo te digo sinceramente, primero tenemos realmente que reeducarnos todos, porque esto sí es grave. Es grave Sí. que no sepamos reciclar la basura, que no sepamos separarla, que no sepamos usar bien el agua, que no tengamos capacidad en nuestros propios hogares. Y estos son campañas Claro educativas que por los sí. medios de comunicación. Bueno, pues en el acuerdo hídrico hay una campaña que se tiene que hacer en favor de que la gente entienda, por caridad de Dios, qué importancia tiene el agua, cada gota cuenta. Y nosotros tenemos el programa de educación ambiental. Yo estuve hoy con Mario Delgado hablando de educación. Yo le decía, en todas las escuelas primarias, Sí. hagamos un plan de reciclaje, un plan de huerto urbano, un plan de, ¿me entiendes?, de milpa. Oye, pues rescatamos la milpa, ¿no? En las escuelas. Hagamos que los niños y las niñas vean que esto vale, que esto es Bueno, posible. que los niños se enteren que los Ay, limones no vienen del súper, para empezar, que, ¿no? que, 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 que tengan... Oye, nos enseñaban a plantar frijolitos en la escuela, yo creo que ya no pasa Ay, por eso. favor. Y era muy poquito, Sí, lo que y era nos un vasito enseñaban. con algodón y que Sí, tu semillita no. Ahora pero no, vamos a hacer huertos de verdad, ¿no? sí, La milpa, rescatemos la milpa. El concepto de que en el fondo es la agrobiodiversidad, ¿no? O sea, la agricultura, pues, colectiva también. Y sí, también sí, lo sí. aprendimos de nuestros pueblos. Oye, Texcoco, ¿qué te parece la reserva de Texcoco? ¿Qué apreciación tienes sobre lo que hicieron allí? Yo muy positiva, muy positiva. Creo que, a ver, me ha tocado visitarla. Ahí tenemos a Iñaki, que está haciendo un papel ¿Él se extraordinario. queda Pues yo espero que allí? sí. O sea, la reserva, fíjate que ahí tenemos que platicar un poco con Conagua. Es un manejo colegiado entre Conagua, CONAMP y la Ciudad de México, ¿no? Y el Estado de México también. Entonces, tenemos que protegerlo entre todos. Yo creo que eso fue una gran idea, el haber dejado que este lago de Texcoco... A ver, esta era una ciudad inundada. Y lo único que nos ocupamos desde que llegaron los españoles es a sacar el agua a mi corazón. Así es. Entonces, ¿qué es eso? Tenemos que volver a entender que este es un valle que tiene agua, que el agua va a volver, que el agua va a encontrar su curso otra vez. Y el lago de Texcoco es un gran ejemplo. Iñaki, director, ¿cómo le dirías? Constructor de la reserva de Texcoco. ¿Se dice constructor de la reserva o planeador de la Sí, reserva? Acá nos explicó que esto era un proyecto que llevaba 30 años 30 años. y ningún presidente le daba el sí y López Obrador le dio el sí. Claro, ahí fíjate que estaba Cruikshank. Bueno, tú no sabes quién era Gerardo Cruikshank, pero Gerardo Cruikshank fue el gran, yo diría, ingeniero hidráulico que concibió que el lago de Texcoco debería permanecer como lago. Él era, por supuesto, un ingeniero hidráulico. Iñaki es un arquitecto. Sí. Y nosotros somos, pero Iñaki es un cuate que está haciendo un trabajo muy hermoso. Y yo sí creo sinceramente que el lago de Texcoco es un ejemplo muy lindo. Que la gente tiene que ir a verlo, porque realmente es Sí. caminable, es navegable, puedes ver Puedes andar tantas... en bici. Puedes andar en bici, puedes hacer actos culturales. Sí, es Es un lugar fantástico. precioso. Fantástico. Entonces, y yo de verdad pienso que el lago de Texcoco y Xochimilco Es lo que te son iba a dos hablar de ejemplos Xochimilco. Ajá. de estas, y Chapultepec. O sea, vamos a ver, aquí Sí, ha sí. habido, y en mucho de ello tuvo que ver Claudia Sheinbaum, Sí. ¿no? El presidente y ella, Sí, ¿no? sí, sí. Que lograron esta maravilla de... Xochimilco. Está muy bien, está precioso Sí, Xochimilco, ¿no? precioso. Bueno, ahí se firmó el Acuerdo Nacional del Agua. Y además Xochimilco, fíjate, es una reserva federal. Tiene el concurso de la Federación, la Ciudad de México, ¿no? Las comunidades,
es considerada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, ¿no? Que antes estaba en riesgo, hoy está bajo amenaza, pero ya en proceso de recuperación. Ahí tienes tú. Sí se puede, claro que se Claro que puede. se Sí puede. se necesita voluntad, Y se necesitan recursos. yo encuentro que la comunicación de esta dimensión ecológica del país está abandonada, Alicia. Yo también. No lo veo en los medios. Veo una gran curiosidad en la joven generación por la ecología, Sí. una gran conciencia de ello, pero veo que los medios de comunicación han fallado totalmente. Por ejemplo, Texcoco. Pues cuando hicimos el programa acá, mucha gente se enteró por primera vez de la reserva, pero yo no vi que se habrán hecho 2 programas más en la televisión mexicana. Xochimilco. Yo tengo una amiguita, una bióloga de la UNAM que hace excursiones por Xochimilco. Entonces llegas cuando está todavía oscuro, te subes a tu kayak y empiezas a remar y va amaneciendo Sí, es una y van belleza. saliendo Ay, no, los no. pájaros por todas partes. Yo creería que esta mujer debería tener excursiones diarias. Ay, pues Este, preséntamela ya. Te la voy a presentar. Pero por favor, porque yo de verdad creo que Xochimilco es un gran ejemplo Te la voy a del presentar. rescate, no solamente de un área ecológica, sino de la agrobiodiversidad, de la cultura, de lo que se logró ahí, las chinampas. Por Dios. Y ella, que debe tener 28 años, tiene varios compañeros de biología que están allí, pero están abandonados. Es decir, abandonados, tampoco se les ocurre que el gobierno les debe ayudar. Pero apoyarlos por lo menos. Pero yo creo que sí les debería Claro, ayudar. Mándamelos Yo te los ya. mando. Porque fíjate Es más, que vamos a tienes, poner el sí, teléfono órale. acá para que también la gente les llame para tomar la excursión. Pero de verdad, ¿eh? Sí, O sea, por es que de verdad supuesto. la gente tiene que ir a Xochimilco Así con es. otra visión, con otra actitud, ir a ver eso que dices, el amanecer en Xochimilco. A enamorarse No, no. de la naturaleza Sí, y sí, entender con el sí, cuerpo sí. de qué se está hablando cuando se habla de salvar al planeta Y comprometernos. y comprometerse. Y si no hay demanda social, no va a haber respuesta, Ese ¿sabes? es un punto importante. Claro que sí, porque si la gente no lo pide, Claro. ¿no? Cuando tú ves, ¿y cuáles son las prioridades de la gente? Pues que la seguridad, que no sé qué, que el empleo, bueno, todo eso me parece perfecto, porque sí es cierto. Pero por favor, el rescate, la ecología, el agua, el planeta, los bosques. Nosotros queremos hacer un acuerdo nacional de bosques, selvas y manglares. Ese en marzo. Un gran acuerdo con los ganaderos, porque la gran pérdida de bosques está en la ganadería, ¿eh? No solo en la minería, en la ganadería, porque es la ganadería la que nos está tronando los bosques. Y los lecheros y los ganaderos. Y bueno, tenemos que hacer un gran acuerdo de bosques, selvas y manglares. Ahí vienen las malas noticias, Alicia. El señor Trump, de nuevo, el villano de nuestra época, amenaza que nos va a depositar 11 millones, .5 de inmigrantes en la frontera. Esto implica también una crisis a nivel de balance ecológico en nuestro país, ¿no? Primero te pregunto, aprovechando tu sapiencia en lo diplomático, ¿va a suceder esto? A ver, yo creo que creo que Trump va a hacer un acto, porque lo ha anunciado tanto, Sí, tema claro. de la deportación. Ahora, ¿cuántos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso es una gran incertidumbre. Yo creo que México sí debe estar preparado y creo que en eso se está trabajando mucho para recibirlos. Es decir, bienvenidos. Mexicanos, Claro. centroamericanos. Bueno, yo creo que en el tema ya de Centroamérica y Venezuela y Colombia, ahí también tenemos que negociar con Sudamérica, que eso me tocó a mí en la Cancillería. Ajá. Yo hice el plan hicimos un modelo muy hermoso que se llama el modelo de migración, ¿no? Que fue un modelo para mí muy concreto de cómo tomar acciones precisas, y una de ellas es dialogar con los gobiernos del sur, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de todo, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, porque nosotros no podemos absorber esa cantidad de migrantes. No puede. Tienen que retornar a sus países de origen. Les podemos apoyar,
¿no? Y en eso se había desarrollado un plan de trabajo, etcétera. Ahora, supongamos que regresan 3 millones de mexicanos y sí vienen a instalarse. Y creo que estoy siendo moderada. A mí no me parece imposible que Trump mande de regreso a 3 millones de paisanos. ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo debe ser eso? Primero, yo creo que hay que recibirlos con los brazos abiertos, Sí, aprovechar su experiencia. Muchos de ellos han desarrollado incluso, a mí me tocó, como bien dices, en ese tiempo que estuve en la Cancillería, tuve la oportunidad de visitar muchos consulados y platicar con las comunidades mexicanas. Tienen unas experiencias maravillosas en gastronomía. Son grandes ingenieros sin haber sido formados. En fin, yo creo que debemos primero recibirlos con los brazos abiertos, ver qué quieren hacer, a dónde quieren retornar a sus comunidades de origen, cómo los podemos apoyar con programas de bienestar, de educación pública, en mi caso, de medio ambiente. Bienvenidos, porque además a México también le hace falta mano de obra, ¿eh? Cuidado. En verdad, mira, México también necesita mano de obra, sobre todo en el norte del país. Hay una enorme necesidad, sobre todo en la agricultura. Entonces, pues hombre, la experiencia nos puede ser de gran utilidad. Así es que yo creo, primero que nada, recibirlos con los brazos abiertos, darles una bienvenida y realmente aprovechar su o experiencia. sea, tener un plan. Sí, y que se Tener un reintegren plan. a México, por supuesto. Y que no creo que lleguemos a los 11 millones, por cierto. No. Sí, pero a los 3 puede ser. Sí, sí, o A sea, los 3 yo puede creo ser. que, a ver, yo creo que van a empezar por aquellos que tengan algún, Crimen. algún problema legal, ¿no? Sí. Y ahí sí, bueno, pues puede haber un 500,000 más o menos ahí involucrado. Pero yo creo que México sí los puede absorber. Ahora, ya cuando se trata de extranjeros, ahí tenemos que gestionarlo con los países de origen también. Hay que hacer pactos, hay que trabajar con ellos. Alicia, última pregunta. Aprovechando que ya no eres jefa de la diplomacia mexicana y puedes ser sincera, Ay, Dios mío. pero que sin embargo conoces el terreno internacional, ¿no alucinas que Estados Unidos de América ha vuelto a soñar con cohetes que vayan a conquistar a Marte y que vayan a terrificar a Marte, es decir, a convertirla en algo parecido como la Tierra, mientras acá en la Tierra están pregonando perfora, perfora, perfora y nos están poniendo en peligro a todos los seres humanos? A ver, yo sí creo que por supuesto va a haber misiones A digamos, Marte. pues a Marte y a la Luna y a todas partes. No va a ser posible porque no existe un planeta similar a la Tierra, al menos en esta galaxia. Eso está comprobado por los astrónomos. A lo mejor en otra galaxia, pero yo no sé cuántos millones de años nos tomaría llegar allá. Por eso hay que cuidar este planeta, porque es lo único que tenemos. O sea, en Marte, primero para encontrar una molécula de agua ya fue el gran logro de la investigación astronómica. No, espérate. Pero si el agua la tenemos aquí, ¿por qué no la protegemos? Entonces, Porque es sí, propiedad de todos, pues por entonces eso. nadie la puede explotar. Bueno, Por en eso es realidad, que por eso hay que ordenar la gestión de los bienes comunes. sí, Y el agua, para mi manera de ver, es uno de los bienes públicos globales. sí, Y claro. lo que tenemos que proteger es el ciclo del agua. Fíjate que yo era parte de una Comisión Internacional del Agua, en donde analizamos que el agua tiene dos formas. El agua azul, que es la que vemos, y el agua verde, que es la que está en el suelo, en las plantas. Y esa agua verde es la que hemos ido perdiendo. Por eso los incendios han sido mucho más frecuentes y extensivos, porque ya los árboles y las plantas y el suelo no tienen la humedad que tenían antes. Entonces, tenemos que preocuparnos, por eso México tiene que mirar hacia México. Y eso es lo que propone la presidenta. Ahora, Trump, ¿por qué nos mira tanto? A ver, porque tiene un déficit comercial con nosotros. Y su déficit comercial con nosotros y con China, pues es lo que lo tiene abrumado, porque además él considera que debe proteger a sus trabajadores en Estados Unidos, cosa que yo creo que tiene razón, ¿no? Y nosotros debemos proteger a los nuestros, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto van a poder ellos avanzar sin la mano de obra mexicana?
ese es Sí, otro cantar. eso se está poniendo eso muy sí. interesante. A ver, yo creo que sí, fíjate. No, bueno, y además digo, tienen un déficit con nosotros, pero porque son muchos más que nosotros, son casi el doble que Por nosotros, supuesto. y tienen mucho más dinero, entonces compran mucho más. O sea, yo creo que hay que mandarlo a prepa. A prepa. Y te voy a decir también por qué. De estos 800,000 millones de dólares que comerciamos, por eso somos el primer socio comercial de Estados Unidos, Sí. el componente de productos de Estados Unidos en estas exportaciones es enorme. Es más del 40%. Entonces, si él pone aranceles, no solo nos va a perjudicar a nosotros o a nuestra producción, sino a la de ellos, porque los productos entran y salen hasta llegar al producto final. Entonces, no. Aquí hay que hacer un análisis diferente y él Sí. lo sabe. Lo que pasa es que él viene con, ya lo sabemos, ya lo vivimos, ¿no? Sí. Sí va a ser, por supuesto, posiblemente un show, pero yo creo que a la larga nos vamos a entender con Estados Unidos. Yo lo vi así en la Cancillería, y eso que Biden fue todavía más duro, con la migración que Trump. Ajá. Biden deportó más gente que Trump, Ujú, y Obama también. Entonces, a ver, en cierta medida creo que Estados Unidos, lo que tenemos que encontrar son los mecanismos de diálogo. A mí me tocó dialogar con todas las autoridades de Estados Unidos, claro, demócratas, ni hablar, la Casa Blanca, pero también los legisladores y los senadores. No. A ver, México es un socio muy importante para Estados Unidos. Eso es innegable y somos vecinos y eso, ¿qué? ¿Cómo se los van a quitar? ¿No? Una cosa es que se peleen con China, bueno, pues dan miles de kilómetros, pero nosotros no. Es la A realidad ver, de nuevo. espera tantito, no. Entonces, yo creo que la tormenta va a amainar y de ahí vamos a ver por dónde vienen los golpes. Pero México tiene experiencia, tiene gente que ya lo conoce y que va a saber cómo llevarlo, espero. Alicia, pues ha sido un placer y se nos acaba el tiempo y la verdad se nos quedaron temas en el tintero. Te volvemos a invitar pronto a Largo Aliento. Te agradezco mucho esta conversación. Pero ¿qué tal que yo invito a Largo Aliento a una reserva natural y hacemos este programa en el terreno? Vamos todos, claro que sí. Vamos. Listo, ¿viste? Todo el equipo, listo, nos vamos a una reserva. Muchas gracias, Gracias, Alicia. Adina, un honor. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de Largo Aliento.